Israel dijo que investiga las circunstancias del bombardeo que lanzó este domingo sobre Rafah, en el sur de Gaza, donde murieron al menos 45 palestinos desplazados y otros 200 resultaron heridos, según las autoridades locales. Las fuerzas militares israelíes afirmaron que ejecutaron el ataque después de tomar varias medidas para no golpear civiles. Al mismo tiempo, su primer ministro admitió que fue un error. En Rafah ya hemos evacuado alrededor de 1 millón de residentes no combatientes y a pesar de nuestro máximo esfuerzo por no causarle daño a los no combatientes, lamentablemente algo salió trágicamente mal. Las autoridades de la franja dijeron que la zona había sido designada como segura por Israel y se produjo apenas 2 días después de que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que detuviera inmediatamente su ofensiva en la ciudad. El bombardeo ocurrió poco después de que Hamás disparara desde Rafah una andanada de cohetes contra Tel Aviv, por primera vez en meses. Los militares israelíes dijeron que el ataque mató a 2 altos funcionarios de Hamás. Después del ataque se produjo un incendio que al parecer se cobró vidas civiles. Las bajas civiles son desesperadamente tristes, pero esta es la guerra que Hamás quería y comenzó. El ataque recibió una dura condena internacional, sobre todo porque desafía el fallo de la Corte Penal Internacional. La Casa Blanca, por su parte, definió este bombardeo como desgarrador y señaló que trabaja con Israel para determinar qué sucedió exactamente. Israel tiene derecho a perseguir a Hamás y entendemos que este ataque mató a 2 terroristas de alto rango de Hamás que son responsables de ataques contra civiles israelíes. Pero como hemos dejado claro, Israel debe tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles. El ataque en Rafah llevó a Hamás a cancelar su participación en las nuevas negociaciones que iban a empezar esta semana sobre un posible alto al fuego y liberación de los rehenes retenidos en Gaza. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. La temporada de huracanes 2024 en el Atlántico comenzará en menos de una semana. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, al menos una decena de manifestaciones tormentosas podrán contar con elevada contundencia. Entre 17 y 25 tormentas tropicales, tormentas en general, de las cuales de entre 8 y 13 pudieran llegar a ser huracanes y de 4 a 7 huracanes de mayor intensidad. Las autoridades en el sur de Florida advierten la necesidad de estar preparados ante los fuertes vientos que azotarán las zonas urbanas en el centro y sur del estado. Recorten los árboles. Ahora no esperan. Preparen los shutters para las ventanas. Tengan reservas de elementos y artículos higiénicos que duren 72 horas. Una de las principales recomendaciones para los potenciales afectados por los huracanes es reconocer la vulnerabilidad de la zona donde están localizadas las viviendas. La saturación de los suelos podría elevar el peligro, sobre todo por el riesgo de inundación ante la marejada ciclónica. Tener en mente es saber dónde estamos viviendo, saber que si estamos en una zona de mucho riesgo o no. Y si estamos en una zona de riesgo, cómo salir de esa zona cuando nosotros damos la orden de evacuar y a dónde van a ir cuando se van a ir a evacuar. Además del combustible para los vehículos y plantas de energía, programar la carga de los carros eléctricos es otra de las sugerencias. Se destaca también las previsiones para miembros vulnerables de la familia y las mascotas. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba.